A. Gramsci, Educación y Hegemonía. El lugar de los problemas pedagógicos en el pensamiento de Gramsci. La unión que existe y debe existir entre teoría y práctica, entre conceptualización y acción. Como el mismo Gramsci escribe, la filosofía de la praxis es una filosofía que es también una política, y una política que es también una filosofía. Ello quiere decir que la filosofía de la praxis pretende no solo interpretar la realidad, sino también modificarla, planteándose la tarea de llevar a cabo una transformación que implique no a unos grupos sociales limitados, sino a extensas masas humanas. Como le indica Gramsci, a la necesidad de conectar teoría y praxis, la filosofía de la praxis responde negando el desarrollo de la filosofía a través de una pura dialéctica conceptual y asumiendo la transformación de las situaciones históricas. La conquista de la realidad económica, propuesta como un objetivo prioritario de esta transformación, va más allá de esta realidad económica y abre las puertas a un nuevo hombre, a una nueva moralidad, a una nueva libertad. El interés de Gramsci por la pedagogía nace por la preocupación que tiene por los problemas educativos en general. Esta preocupación tenía una doble motivación, la familiar, que era la constante preocupación por la educación de sus hijos, Delio y Giuliano, y por otra parte la investigación teórico-práctica. La investigación de Gramsci tiene esa verdadera concreción que consiste no en el diseño de tal o cual esquema didáctico u organizativo, sino en la comprensión de la complejidad de los problemas pedagógicos en el conjunto de los problemas culturales y políticos inherentes a la convivencia humana. La crisis educativa y su macro. Gramsci ve a la crisis de la escuela creada por el Estado liberal el reflejo de la crisis estructural de la sociedad y de su principio ideal cultural. La conexión en la obra de Gramsci entre pedagogía y política es muy estrecha, tanto como el que la establece entre crisis educativa y crisis política, la crisis del programa y de la organización escolar, de la orientación general, de una política de formación de los modernos cuatro intelectuales. Es en gran parte un aspecto a una complicación de la crisis orgánica más comprensiva y general, puesto que el socialismo es, según la expresión de Gramsci, una visión íntegra de la vida, con una filosofía, una mística y una moral específica. Es necesaria la elaboración de una cultura socialista con claros objetos socialistas. Se trata de crear una nueva política y una nueva pedagogía, de acuerdo con las auténticas necesidades de la sociedad. Se trata, en definitiva, de crear una alternativa pedagógica, una escuela alternativa proyectada hacia una nueva alternativa. Cultura, intelectuales y bloque histórico. La cultura. Es algo distinto. Es organización, disciplina del propio yo interior. Es toma de posición de la propia personalidad, en conquista de una conciencia superior, por lo cual se llega a comprender el propio valor histórico, la propia función de la vida, los propios derechos y deberes. La definición gramsciana de cultura enfatiza otros aspectos. El primero de ellos es el de la formación y robustecimiento del yo, el de la afirmación de la personalidad a este propósito. Por último, la definición de la cultura acaba con una clara referencia de la toma de conciencia, a la propia clarificación, toma de conciencia y clarificación para la lucha política para el cambio. Los intelectuales. Los intelectuales, más que una clase, representan una categoría orgánica con toda clase dominante, categoría que se constituye en dos vertientes: la de los intelectuales orgánicos, que cada clase nueva comporta y elabora en su desarrollo progresivo, y los intelectuales tradicionales o de casta, que son categorías intelectuales anteriores a nuestra cultura y que aparecen como representantes de una continuidad histórica. Los intelectuales son los delegados del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, en el bien entendido que el arma de la acción no será ya la retórica, sino la conciencia adecuada del proceso histórico, implantándose el uso de instrumentos científicos e historiofilosóficos, y desechándose todas las estrategias y herramientas de la vieja cultura. Así como no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Bloque histórico y el papel del Estado.
La relación pedagogía debe universalizarse, debe darse en la sociedad en su totalidad y en cada individuo respecto a los demás, entre castas intelectuales y no intelectuales, entre gobernantes y gobernados, entre élites y secuaces, entre dirigentes y dirigidos, entre vanguardias y cuerpos de ejército. Su final de la preocupación de Gramsci por la cultura es la de llevar a la clase obrera a la gestión social y a través de la revolución a convertirse en clase dirigente. El bloque histórico surge precisamente como exigencia de poner en contacto a los intelectuales con las masas, con el doble objetivo señalado por Gramsci de no limitar la actividad científica y de construir un bloque intelectual moral que haga políticamente posible el progreso intelectual de la masa y no solo en unos pocos intelectuales. La naturaleza humana, en la línea de la tradición marxista, Gramsci defiende una concepción del ser humano como una serie de relaciones activas, en el que si bien la individualidad tiene la máxima importancia, no es el único elemento a considerar. La humanidad que se refleja en la individualidad está compuesta por diversos elementos. En este caso, es el individuo, los otros hombres y la naturaleza. Esta concepción de la naturaleza humana tiene, entre otras, dos importantes implicaciones teóricas. En primer lugar, y desde el punto de vista de Gramsci, el hombre es sobre todo espíritu, es decir, creación histórica y no naturaleza. Segundo, la conciencia humana no es un fenómeno individual, sino un reflejo de la sociedad en que el niño vive y de las relaciones sociales en ellas anudadas. Contra el liberalismo y el autoritarismo. Si el cerebro del niño fuese, como dice Gramsci, un simple ovillo que el maestro ayuda a desovillar, el espontaneísmo tendría una razón de ser. Pero como quiera que, como acabamos de ver, el hombre es un ser el que caracteriza su historicidad. Como quiera que la conciencia del niño no se forma, sino en relación con su ambiente y su medio social. Muchas de estas secuencias críticas, además Gramsci, son puramente esnovistas y consigue cualquier cosa menos crear una escuela que eduque a las clases subalternas para desempeñar, como conjunto y no como individualidades, un papel dirigente en la sociedad. Disciplina y formación. Si el hombre debe presentarse con el trabajo y para un modo de vida que sea conforme al mismo, en un momento u otro será necesario utilizar métodos educativos no espontáneos. Como le indica Gramsci, la única libertad es la responsable, aquella que se presenta como aspecto individual de una libertad colectiva de grupo, como expresión individual de una ley. La disciplina no anulada, por tanto, la personalidad en el sentido orgánico, sino que limita tan solo el arbitrio en la impulsividad irresponsable. Las semejanzas con la disciplina consciente defendida por León son evidentes. En busca del principio educativo, contenidos y métodos. La separación escuela-vida ha sido, según Gramsci, una de las principales causas de las crisis educativas. Si la relación de la escuela con la vida no existe, es muy difícil poder recabar una participación activa por parte del alumno. El divorcio escuela-vida tiene una importante consecuencia relativa a la persistencia en la conciencia de los niños y los jóvenes, de toda una serie de prejuicios y concepciones mágicas ligadas a las relaciones cívicas y culturales propias de cada medio. Si Gramsci prefería la escuela italiana clásica de la ley Casati a la escuela reformada de Gentile, era en parte por esos motivos. Es un hecho comúnmente aceptado que los niños de las clases económicas elevadas viven en un ambiente que estimula su desarrollo y les posibilita una mejor asimilación de los conocimientos escolares y una más fácil adaptación al medio escolar. Si la familia era de alto prestigio, el infante, por cuestiones sociales, iba a tener un mejor desarrollo a aquellos que no tenían esas posibilidades económicas. Para Gramsci, la pubertad marca el límite entre una educación caracterizada por cierta coacción y disciplina, antes de la pubertad, y otra más creativa y libre. Esa defensa de la creatividad tiene en lo pedagógico su fundamento en una doble seguridad de Gramsci. Por un lado, en la seguridad
de que el niño no es un recipiente mecánico y pasivo, sin otra opción que el de tragar todo lo que le echen, sino al contrario, un ser activo con gran capacidad de acción y de asimilación, de invención y creación. Gramsci, en busca del principio educativo, de los métodos y los contenidos, tenemos que hacer una inevitable referencia al papel del maestro. El papel del maestro es tan fundamental que, como dice Gramsci, incluso los métodos más fascinantes se hacen inertes, cuando falta el maestro capaz de vivificarlos. El maestro adquiere así el papel de intelectual, de dirigente, para el cual sin duda debe ser preparado. La escuela única. Gramsci defiende que, puesto que en todos los niños existen tendencias tanto hacia la práctica como hacia la teoría, lo más justo es buscar primero la armonización de todas las facultades para que luego surjan las diversas especializaciones. Pero esta armonización debe lograrse a través de la escuela única obligatoria. Si se quiere romper esta trama, es preciso, por tanto, no multiplicar y graduar los tipos de escuela profesional, sino crear un tipo único de la escuela preparatoria, que lleva al jovencito hasta las puertas de la elección profesional, formándolo entre tanto como persona capaz de pensar, de estudiar, de dirigir y de controlar a quien dirige. Una de carácter humanístico, formativo, de cultura general, de la que las capacidades del trabajo intelectual y trabajo manual se armonizan. De esta escuela única se pasará de 3 experiencias de orientación profesional a una de las escuelas especializadas o a la universidad. La escuela debe formar a los jóvenes que hará posible el progreso y el desarrollo moral y material de esa sociedad. La interdependencia entre la escuela y el Estado, entre los progresos y avances de una y de otro, se hace así evidente. La escuela debe formar a los jóvenes que harán posible el progreso y el desarrollo moral, material de esa sociedad. Enseñanza y trabajo. Para Gramsci, el trabajo es un componente de la enseñanza, un momento educativo del proceso autónomo de la educación. Marx, de forma especial, por la concepción que tiene el trabajo como relación inmediatamente instituida entre sociedad y naturaleza, con objeto de transformar la naturaleza y socializarla. Gramsci, en cambio, el sucesivo desarrollo de lo real de la enseñanza, como en la producción, le sugiere un desarrollo autónomo y un enriquecimiento del proceso educativo escolar y un trabajo cada vez más evolucionado técnicamente. Con respecto a este problema del nexo enseñanza y trabajo, hay que señalar que este no es solo válido para la vida escolar, sino que hay que ampliarlo también a las relaciones entre los intelectuales y la clase obrera, relaciones a las que dedicamos buena parte del principio de esta exposición.